para seguir hablando sobre cómo fue la evolución de los derechos de las mujeres, esta evolución que se fue transformando o llamada como olas del feminismo. Hay que hablar de una figura muy importante dentro del feminismo que es Simone de Beauvoir. A ella algunos teóricos y teóricas le atribuyen la finalización de la segunda ola del feminismo y otros y otras le van a reivindicar a ella el inicio de una tercera ola del feminismo con todas sus ideas, sus escritos y su activismo. Pero bueno, conozcamos un poco más quién fue Simone de Beauvoir. Ella nació en 1908 en Francia, en el seno de una familia burguesa, aunque desde muy chica la familia sufrió grandes problemas económicos y cayó en la ruina. Esto hace que, bueno, tengan que mudarse, una serie de cuestiones dentro de la familia. Sin embargo, ella y su hermana siguen recibiendo una educación elitista, un poco para generar una pantalla ante la ruina económica que sufría la familia. Era una familia católicamente estricta, sin embargo, ella en la adolescencia se declara atea y desde muy chica empieza a cuestionar los valores sociales de la burguesía y de la sociedad en general francesa de esa época. Decide estudiar filosofía en Soborna, se recibe de una carrera de 4 años, se recibe en 3 años y a los 21 años ella se convierte en la primer catedrática mujer de Francia. Ese mismo año conoce al amor de su vida, a Jean-Paul Sartre, que va a generar una pareja con un amor libre, un amor muy distinto al que se reivindica en la época. Nunca se casaron, sin embargo estuvieron juntos desde ese momento hasta la muerte de Sartre y unos años después la muerte de Simone. Pero bueno, sigamos conociendo un poco más sobre su pensamiento. Ella, a pesar de que daba clases, siempre dijo y siempre quiso ser escritora y empezó a desarrollar una serie de obras a pesar mientras daba clases. En 1939, cuando estalla en la Segunda Guerra Mundial en Europa, ella se va a vivir a París, a un hotel sola. Sartre tuvo que irse de París y en esa misma época tiene contacto con una ex alumna de ella a la cual la estaban obligando a casarse en un matrimonio arreglado y ayuda a esta alumna a escaparse de ese destino. Esta alumna se va a vivir con ella al hotel y con su pareja que era judía. Bueno, la Gestapo descubre a esta pareja, se lo llevan y la madre de Nathalie, que era la exalumna de Simone, la va a acusar ante el Poder Judicial de la época y a Simone se le prohíbe dar clases. Unos años después se le vuelve a permitir dar clases, sin embargo ella ya deja de dedicarse a la docencia y se dedica de lleno a escribir. Una de las primeras obras de ella tiene que ver con La invitada, es la primera obra que ella escribe. Y a partir de allí escribe otras obras como La sangre de los otros o Los mandarines. Pero hay una obra principal que hace un revuelo en toda la época, en toda Europa, en Estados Unidos. También va a llegar a América Latina luego, que es El segundo sexo. Seguramente han escuchado sobre esta obra, tiene 2 tomos, es bastante larga, tiene aproximadamente 800 hojas, y en ella va a realizar una investigación sobre cómo vivían las mujeres en la época y a señalar aspectos de una sociedad que tenía muy normalizadas ciertas creencias, ciertas actitudes que tenían que ver sobre el lugar del hombre en la sociedad y sobre el lugar de la mujer en la sociedad. Bueno, claramente esta obra fue un revuelo enorme en toda Europa y va a desatar grandes críticas contra la autora. Se la prohíbe, la Iglesia inclusive prohíbe la lectura de esta obra porque hablaba a favor del control de la natalidad y también hablaba del aborto y de la sexualidad femenina, de todos los problemas que tenía la vivencia de la sexualidad femenina en la época. Va a ser muy dura para cuestionar todos los matrimonios que habían en la época y señala que las mujeres es como que tomaban ese destino de poner su vida al servicio de lograr un matrimonio
y que los varones dentro de ese matrimonio tenían una situación privilegiada. Y otra de las cuestiones que señala es que la libertad económica de las mujeres y la educación es la que va a lograr verdaderamente la igualdad entre varones y mujeres. Ella viaja por bastantes lugares del mundo, tiene un viaje muy largo a Estados Unidos, ahí conoce lo que es la discriminación, todos los problemas que había ya al respecto, conoce los bajos fondos de Chicago y empieza a abrir su mente y también a difundir sus ideas en este otro continente. Pero bueno, volvamos al segundo sexo. ¿Qué habla el segundo sexo? Que era una obra tan cuestionada, tan amada y tan odiada en la época. Sin embargo, muy difundida y muy leída en Estados Unidos y en muchos países. La primera traducción que tuvo esta obra al español fue en Argentina. Y bueno, habla, como decíamos, de los problemas de la sexualidad femenina y tiene varias citas que quisiera leer porque de alguna manera hacen una síntesis de todo el cuestionamiento que ella genera. Ella habla de que mientras no se haga una realidad, una perfecta igualdad económica en la sociedad y mientras las costumbres no permitan a la mujer disfrutar como esposa y amante de los privilegios que corresponden a algunos hombres, el sueño de un éxito pasivo se mantendrá frenando su propia realización. Es decir, ella hace hincapié en la liberación económica, lo cual hoy día es un reclamo que sigue existiendo en la sociedad, porque las mujeres seguimos cobrando menos que los varones ante trabajo de igual valor. Estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas, de ONU Mujeres, de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, estas reivindicaciones siguen vigentes en la sociedad. Otro de los aspectos que ella cuestiona es que las restricciones que la educación y la costumbre imponen a la mujer limitan su poder sobre el universo. Es decir, esta educación no solamente formal, sino también la educación que viven dentro de la familia y que de alguna manera van mostrando una conducta que tienen que tener las mujeres en la sociedad, en su vida privada y en su vida pública. La vida pública seguía siendo hegemónica de los varones. Y ella habla de que, si bien en la historia han habido distintas figuras de mujeres que han sobresalido de lo habitual, como por ejemplo Isabel I de Inglaterra o Catalina de Rusia, estas figuras, mujeres, han sido muy aisladas y su condición de mujer ha quedado en un segundo plano por el hecho de ser reinas. Es decir, que han habido muy pocos casos de mujeres que han reivindicado realmente la igualdad de derechos a lo largo de la historia. Ella habla también de que el gran hombre nace de la masa y lo arrastran las circunstancias, pero la masa de mujeres queda al margen de la historia y las circunstancias son para cada una de ellas un obstáculo y no un trampolín. Es decir, un poco señala el conformismo de las mujeres ante estas creencias y esta sociedad que les ponía un rol particular. Y también habla de cómo el rol de las mujeres fue dejado de lado en la historia y es un reclamo que todavía podemos ver vigente en la sociedad. Dentro de las clases, en la secundaria, en la primaria, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, la figura de las mujeres queda siempre en segundo plano. Es decir, siempre nos muestran cómo los varones tomaron la posta de la historia, pero no nos muestran la figura de mujeres que hicieron grandes cambios en la sociedad, en distintos ámbitos, en el político, en la medicina, en la filosofía, en la escritura, en distintos aspectos. Ella habla también de que mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Y también incluso, a pesar de esto, señala de que muchas mujeres toman la comodidad y acuñan ese rol que la sociedad les da y esa comodidad de restringirse solamente a vivir en una vida doméstica, en una vida familiar dentro de las puertas del hogar y no animarse a salir de ese lugar que la sociedad les ha puesto para reivindicar sus derechos y luchar por su emancipación económica fuera de la familia. Pero aparte de esto, muestra de que las mujeres que logran salir y buscar la emancipación económica fuera del hogar tienen muchísimo más obstáculos que sus competidores masculinos, porque se les niegan el acceso a distintos cargos, tienen muchos más obstáculos para subir, para ascender, y además sigue recayendo sobre la mujer estas tareas domésticas, el cuidado de los hijos e hijas, el cuidado de personas mayores,
en la limpieza del hogar, la cocina, que esto todavía lo podemos ver en las estadísticas, aproximadamente el 70%, de acuerdo a las estadísticas del país, de cómo se mide, pero se habla de que un 70-80% de las tareas del hogar siguen recayendo en manos de la mujer, lo que hace que una mujer decida, bueno, vamos a tener un trabajo con menos horas para poder estar más tiempo con mis hijos, con mis hijas, dentro de la familia, realizar las tareas del hogar, y esto va relegando la independencia de la mujer. Y también habla de que estas mujeres que sí salen a luchar por su libertad económica a la hora de acceder a cargos de liderazgo, cargos de jefatura, tienen que enfrentarse a una resistencia que los varones no tienen, y es que hay mujeres y varones que no aceptan tener órdenes de mujeres. Y esto sigue siendo real, sobre todo en ámbitos que siguen siendo muy masculinos, como el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema de el vino, la enología y distintos ámbitos, las ingenierías, siguen siendo muy duras todavía para las mujeres, y por ahí estas barreras no se hacen tan visibles, pero existen y no les permiten lograr cargos de mayor jerarquía a las mujeres que realmente tienen la capacitación para hacerlo, pero siempre se prioriza al varón para esos cargos de liderazgo. También habla de que la mujer es más insegura, no cree en sus propias capacidades, acepta más fácilmente la mediocridad en su trabajo y no se lanza a tareas ambiciosas. Ella misma se limita porque se ve inferior al varón, es decir, señala a las mujeres como no cuestionan estos valores en los que fueron criadas, en los cuales las marcan en esa sociedad de la época y que sigue siendo real en muchos casos, y las hacen conformarse con una vida que un poco les es impuesta, les es marcada, es socialmente aceptada. También habla de que la maternidad debe ser decidida y querida por la mujer, en caso contrario se convierte en una fuente de angustia e inestabilidad psicológica. Bueno, como hablábamos, ella reivindica el control de natalidad, habla del aborto, de que la maternidad debe ser una decisión. Esto en parte genera un gran revuelo en izquierdas, en derecha, en religiones, en todos lados, porque está cuestionando valores de la época a los cuales las personas estaban muy acostumbrados y acostumbradas. También dice que la mujer que busca su independencia en el trabajo, que es lo que hablábamos recién, además tiene muchas menos oportunidades que sus competidores masculinos y sigue siendo responsable de la casa y de los niños, tiene menos posibilidades de ocupar puestos preeminentes, y tanto a las mujeres como a los hombres les disgusta, les repugna estar bajo las órdenes de una mujer, que es lo que hablábamos recién. Pero hay una frase fundamental de Simone de Beauvoir que es reivindicado hoy en día, en el pasado y en el futuro va a seguir hasta que realmente la igualdad de derechos entre varones y mujeres sea una realidad, más allá de la igualdad formal o la igualdad legal, sea una realidad en los hechos, en la vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en todos los ámbitos en que se desarrollan los seres humanos. Y es que la mujer no nace mujer, sino que llega a serlo, es decir, como las costumbres, los valores, las creencias nos van moldeando a determinadas conductas, a determinadas formas de actuar, y las mujeres, si no lo visibilizan, si no lo cuestionan, van acorde a la marea y terminan teniendo una vida como es esperado en la sociedad, como es esperado en la familia, y no se realizan personalmente. Bueno, Simone de Beauvoir tomó activismos en distintos ámbitos políticos, estuvo siempre de la mano de Sartre, si bien se separaron en distintas épocas, siempre vuelven a juntarse, realizan un montón de tareas políticas, trabajan incluso en un diario de la época en el que participan muchos pensadores y pensadoras importantes. Finalmente Sartre muere en 1980 y Simone de Beauvoir unos años después. Obviamente la muerte de Sartre perjudica mucho a Simone, sin embargo sigue reivindicando tareas feministas, sigue apoyando a mujeres en esta justicia, sigue saliendo a demostrar sus ideas, a apoyar a las mujeres. Ella nunca estuvo dentro de un movimiento feminista que inclusive en Francia de la época no estaba muy organizado, sin embargo sus ideas eran en base feministas e impulsan un montón de movimientos y de nuevas ideas en la época. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir, esta es una breve introducción de Simone de Beauvoir. Vamos a seguir viendo un poco de la vida de esta gran mujer.
y bueno, a seguir aprendiendo cómo siguió la lucha por la igualdad de derechos entre varones y mujeres y cómo Simone sigue siendo una figura que reivindica esta igualdad en el día de hoy.